Hola, bienvenidos a este espacio. Quiero saludar especialmente a los hermanos del Carmen y a la Iglesia de Guadalupe también. Y de paso a todos los que nos hacen el favor de pasar por aquí y vernos y oírnos. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra acerca de Efesios. De hecho, voy a estar hablando acerca de Efesios bajo el tema de la conducta del creyente. Sabemos que todos cuando compramos algún artículo en alguna tienda, encontramos que en cualquiera de los artículos viene por manera oficial ya el instructivo, no solamente del uso del tal artículo, sino también de los materiales o forma en que fue creado y para qué. De esa misma manera también para la efectividad de nuestras vidas como de esos artículos, la efectividad de nuestras vidas se basa y estriba en la importancia de ver el instructivo, y para nosotros es la Biblia. Pablo establece y es el arquitecto de esos instructivos, del cómo y el por qué y cómo debemos establecer nosotros esa conducta para ser eficaces en nuestra fe. De hecho, Efesios habla acerca de la conducta del creyente, pero también refiere a de dónde nos sacó el Señor. Él dice, para comenzar, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De hecho, debo recordarles que recién creada la tierra, Dios formó al hombre, lo puso en el Edén de manera santa, justa y equitativa. Para ser Señor, le dio la riqueza, le dio el don, le dio la gracia de manera franca y libre. Pero cuando decidió pecar, el hombre falló delante de él y Dios no tuvo más que alejarlo de ese plan divino por el momento. Pablo establece en Romanos capítulo 3 y verso 23 y dice que nosotros hemos sido destituidos, sacados, hemos sido marcados hacia afuera por causa del pecado. Y la Biblia dice, para comenzar, que nuestra condición inicial, después de haber sido sacados, después de haber pecado, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso significa que estábamos destituidos de la gloria del Señor. Y muertos en delitos, la palabra delitos es un término oficial legal para establecer castigo ante un malhechor. Pues bueno, el pecado es una transgresión a la santidad pura delante de Dios. Por eso era necesario que Cristo nos comprara con su sangre para que oficial y legalmente fuésemos presentados puros, salvos por causa de su sacrificio en el Calvario. Dice que muertos sin delitos y pecados. Además de eso, la naturaleza nuestra, Efesios establece a través de Pablo, que la naturaleza del hombre era totalmente una naturaleza caída. Y dice que el pecado estaba tan metido en el alma, tan metido en el corazón, que éramos hijos de ira. No olviden ustedes que el mismo apóstol Pablo establece en Gálatas capítulo 5 que el fruto de la carne, esas manifestaciones son adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, etcétera, etcétera. Pablo dice, no, la lista no termina ahí. Dice, todo lo que a esto se le parece es de naturaleza caída, la naturaleza del hombre, de pecado. En ese estatus estaba el hombre antes de la venida del Señor. Y producto de eso, por supuesto que estábamos alejados de las promesas. Por eso cuando Jesús vino, en alguna ocasión recordarán ustedes en el libro en el de Mateo, dice, te alabo Padre del cielo porque estas cosas se las has revelado a los pequeñitos. La palabra les ha revelado esta gracia, hablaba de su evangelio, de las buenas nuevas, de la salvación, de la gracia, Dios con nosotros, del Espíritu de Cristo, de una mente sana, de un pensamiento puro, de una nueva forma de vivir. Los paradigmas del viejo mundo carnal estaban pasando a la historia por causa de que Cristo llegaría al Calvario y daría una nueva forma de vivir. Pero es necesario que nosotros sepamos dónde estábamos para luego establecer las normas de conducta y procedimientos de los cristianos para ser efectivos y eficaces en la fe. Luego, de manera rápida, quiero establecer con ustedes en su pensamiento, en su conocimiento, que en segundo lugar, Pablo dice que somos escogidos.
una vez que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice que somos escogidos. En el capítulo 1 de Efesios y verso 4 dice, pero Dios es rico en misericordia por su gracia, por su gran amor con que nos amó. Dice que en este caso, el Señor nos escogió. Perdón, es el 1 verso 4. 1 verso 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es interesante que la palabra escogido tiene que ver con la palabra clasificación. ¿Reconocen ustedes que cuando ustedes y yo vamos a alguna tienda para comprar alguna fruta especialmente, se me ocurre pensar en fruta porque es lo que más escogemos? Pero nadie en el mundo, ni en el más mínimo pensamiento, lejos de toda la idea, está de cualquier persona llegar a un supermercado y buscar de entre todas las frutas lo más feo, lo más podrido, lo más echado a perder y lo que tiene, por supuesto, un mal sabor. Por naturaleza, nadie hace eso. De hecho, usted va corriendo pensando en cómo ganar la mejor fruta, lo mejor de lo mejor. Hasta por causa de escoger algunas cosas, echa a perder lo demás. ¿No es cierto que comienza a tocar y a tocar y a tocar hasta que finalmente todas las personas hacen lo mismo y acaban todas las cosas muy aguadas, muy echadas a perder de tanto escoger con la presunta idea de escoger? ¿Saben ustedes que la palabra escoger la usó Pablo para hablar de la condición tan terrible nuestra y que Dios nos escogió? Ahora, la diferencia es que cuando usted va al supermercado y escoge una fruta, va y toma lo mejor. La diferencia entre lo que usted y yo hacemos es que cuando Cristo vino y se encarnó y vino y se manifestó como hombre en la tierra con nosotros, dice la Escritura que Él nos escogió. Eso quiso decir para demostrarnos a nosotros que Él fue a lo peorcito de la creación. ¿Por qué? No olvide que establecimos que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pues Dios en su gracia nos escogió, fue a lo peor de todo, nos tomó y como mejor que cualquier artista en el mundo, tomó esa roca, esa parte de naturaleza humana que no servía absolutamente para nada, sino para ser condenada solamente a la muerte y destrucción. Dios miró en nosotros el más grande valor, porque Él quiso darnos ese valor mostrado en la cruz del Calvario. Hasta esa gracia Dios nos llevó. Por eso habla de que Él nos escogió. Ahora, no solo eso, también nos predestinó como hijos. Y aquí la palabra, sin entrar en grandes complicaciones, predestinar, Él estaba pensando desde antes de la creación del mundo, dice, desde antes de la fundación del mundo, Él nos había escogido y nos había predestinado para ser sus hijos. Luego después dice la palabra que nos escogió como hijos, nos adoptó como hijos. En el capítulo 1 y verso 5 de Efesios dice que somos predestinados como hijos. Esto significa que nos dio su sangre, nos dio sus características, nos hizo como al principio a su imagen y a su sombra y a su semejanza. Cuando todos habíamos sido deshechos por una naturaleza caída, Dios determinó volver a darnos el valor que teníamos antes. Eso se llama un gran amor y aprecio por nosotros, cosa que no podemos pagarle a nuestro Dios. Dice la Escritura que esa palabrita interesante que nos escogió que nos predestinó como hijos. De hecho, el salmista David dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Es decir, para algunos reconocen que la parte genética nuestra, la reconstrucción de nuestra parte genética, ya había sido escrita en el libro de la vida del Señor. Así que si tú piensas que no servías para nada, que mereces la muerte, que estás echado a perder, que ya no sirves para nada, que deseas mejor morir, de hecho ni lo comentes. Piensa
en que el infinito amor de Dios tomó la delicadeza, tomó ese lugar especial para venir y escogernos, predestinarnos, llamarnos, incluso antes del pensamiento tuyo. Antes que tú existieras, ya estabas en el destino y en el propósito del Señor. Es tremendo esto, ¿no? Eso es poderoso, porque nosotros tenemos una mentalidad a partir de que cuando tenemos uso de razón pensamos qué fue lo que hizo Dios. Pero antes que todas estas cosas pasaran sobre nosotros, antes que nuestros pensamientos tuvieran la parte de ejecución del raciocinio, ya estábamos en los planes del Señor. De modo que no tienes el derecho de prejuzgarte y decir que tú no funcionas, porque de hecho Jesús, nuestro gran Señor, hizo que tú funcionaras cuando te compró en el Calvario por su sacrificio y por su sangre. Pero no solo eso, dice que nos ha dado la herencia. En el capítulo 1 y verso 11 dice que nos ha dado la herencia. De hecho dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según sus propósitos. En la misma palabra, Pablo dice que somos y hemos sido hechos para la alabanza de su gloria. Nos ha presentado para la alabanza. Personas que no teníamos ningún fin y propósito, que no servíamos para eso, nos ha presentado para la alabanza, para adornar la gloria de su gracia. Eso es lo que ha hecho con nosotros. Pero no solo eso, también nos ha sellado con las arras de su espíritu, con esa promesa. La palabra sellar quiere decir que nos ha no solo identificado, pero que nos ha dado identidad. Esa palabra identidad de la que muchos han hablado, no solo se refiere a lo bueno y bondadoso y exitoso que tú quieres ser, que tú puedes llegar a ser, sino que Él identificó tu vida como preciada. Él identificó tu vida como el que puede llegar a servir. Ya dijimos antes de que te sacó de la parte más oscura, de las partes más bajas, de las partes más pecaminosas, cuando todo el mundo no daba un solo gramo de precio por ti. Él te miró, me miró y vio una gran oportunidad para ser utilitarios delante de Él. Por eso Él nos selló, para tenernos identificados, para tenernos ubicados. De esa manera, nadie nos puede tomar. Nadie nos puede tomar de ningún modo. Ustedes saben, por ejemplo, un ganadero tiene una parte, un objeto con que marca a sus animales. Algunos le horadan las orejas, otros les marcan en el cuello, en alguna parte del cuerpo al animal. Hacen pasar por el fuego a ese artículo y se lo ponen al animal, hasta que el animal queda marcado y queda identificado. Quiere decir que tiene un dueño. ¿Saben ustedes que de una manera similar, por dar un ejemplo, por ayudar a la imaginación, Dios puso en tu alma, Dios puso en tu corazón, Dios otorgó que en tus tuétanos, en tus huesos, en tu pensamiento, en toda tu existencia, en cada célula, en cada parte que circula en tu cuerpo, le puso el don del Espíritu. Por eso Pablo dedica tanto tiempo para decir que Dios ha modificado tu vida, ha dado la promesa del Espíritu y te ha dado también el Espíritu de Cristo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de ciencia. Es decir, ha diseñado un nuevo hombre en ti. Todos los genes tuyos ahora pertenecen al Señor. Por esa razón nos ha sellado con el Espíritu de la promesa. Y luego no solo eso, también nos sentó en lugares celestiales. Para recordarles a ustedes, no solo estábamos muertos en delitos y pecados y en lo más oscuro de la vida, pero nos sentó en lugares privilegiados. Nadie se sienta cerca de un rey si no es llamado a hacerlo. Dios es nuestro rey, Jesús es nuestro rey, y dice que Él nos llevó para sentarnos en lugares celestiales con Cristo. Eso significa que no nos desechó, no nos ve como un equipo, como una creación de segunda clase.
misteriosamente nos ha elevado a su grandeza, porque Él nos ama desde antes de la fundación del mundo. Debe alegrarse por eso. Debe pensar en que Dios nos ama tanto que cuando Satán nos tenía atados, nos tenía ahorcados y nos tenía atados a un círculo vicioso de pecado de la vida. Ahora Jesús ha desatado esa vida, nos ha llevado, el salmista dice, por pastos verdes. Nos ha bendecido y nos ha llevado por entradas y salidas donde hay bendición. Y dice la Escritura que Él nos ha sentado en lugares celestiales junto con Él. Esa es la parte de la herencia que tenemos en el Señor. ¿Te sientes que has sido desechado? Incluso hasta de un grupo de tu propia familia, de los demás. Piensa por un momento, quien jamás ha hecho eso contigo se llama Jesús el Nazareno. Él nos ha cobijado, nos ha dado esa cobertura, nos ha llamado a ser sus hijos y a estar sentados al lado de Él. Solo basta con que le conozcas y aprecies ese llamamiento. Pero también Él preparó nuestro futuro para buenas obras. En el capítulo 2 y verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No solamente somos hechuras de Él, pero Él hizo cosas por las cuales nosotros podemos andar con Él. Estamos hechos para propósitos grandes delante del Señor. No solamente para propósitos de influencia en la tierra, aparte de eso, pero somos hechos para propósitos divinos. Y hablo a su corazón. Quizá todos estamos preocupados por influir en nuestro círculo de influencia, en nuestro círculo de amigos, por resaltar lo que nosotros somos, hacemos y podemos ser, por hablar de nuestra sabiduría, pero Dios quiere que tú y yo entendamos que Él nos ha colocado en esos lugares celestiales para estar sentados, no solo sentados, pero tener un futuro de buenas obras. Y cuando Dios habla de buenas obras, son buenas obras. ¿Quieren recordar conmigo en el capítulo 1 de Génesis? Dice, creó la luna, creó el sol, creó las estrellas, creó la tierra, creó las mares, creó al hombre, creó la vegetación, creó los animales. Y al final de cada punto, cuando dice y creó, al final de cada día, dice, y vio Dios que era bueno. Así que lo bueno que Dios dice que es bueno, entonces es bueno. Es bueno. Por eso la Escritura a menudo dice, bueno es Dios y digno de ser alabado. Tiene que ir a casa hoy. Tiene que ir a su corazón y reconocer que Dios es bueno. Ahora, su bondad no siempre es lo que nosotros sentimos que es bueno, porque en términos generales, Dios es bueno y lo que Él hace es bueno. Y noten ustedes que nos preparó. El futuro nuestro está preparado para obras buenas, así como su creación. Ahora, nos reconcilió. La palabra reconciliar habla volver a amistar. Cuando pecamos o cuando el hombre pecó, fue destituido. Pero grande es el amor de Dios que necesitábamos un mediador, y Él se puso en medio y me dio esa carga. Su sacrificio, su sangre en el Calvario hizo que el Padre nos mirara también como a sus hijos. Y el valor que le da a su Hijo es el mismísimo valor que pone a nosotros. Por eso no debemos despreciar el nombre de Cristo, aquel nombre al cual muchos se refieren como Jesús el Nazareno de una forma despectiva, pero ese nombre despectivo hoy se volvió lo más poderoso para tu alma y tu corazón. Ven a Jesús, el Nazareno, que era despectivo para otros, vino a ser la causa más gloriosa y celestial que hoy tú y yo podemos disfrutar. Pero también Él nos hizo, y aquí quiero cerrar con esto, nos hizo miembros de su familia. Efesios dice que estábamos alejados. Esto me hace recordar a la triste pero final feliz de la historia de David. David, de muy pequeño, fue mandado a cuidar el hato de ovejas de su padre Isaí. De hecho, cada vez que tenían una gran fiesta,
todos los 6 hijos de Isaí eran llamados a la mesa. Pero un buen día vino el profeta Samuel para buscar un rey, e Isaí llamó a sus 6 hijos. Y Samuel dijo, yo no siento que Dios haya escogido a alguien de aquí, tienes uno más. Y noten ustedes qué manera. Isaí, el padre, espero que no haya ni un padre aquí así. Isaí dijo, no tengo otro hijo. Y como entendiendo en el espíritu, Samuel dijo, oye, busca, algo debe estar pasando aquí. Y vamos, de manera abultada quiero decirle, dijo, oh sí, recuerdo, tengo un hijo, pero es el más pequeño, es el que menos importa, está allá cuidando las ovejas, está haciendo un trabajo. Y él le dijo, no me sentaré, y tampoco ustedes, hasta que él venga y cene y coma con nosotros. De manera que cuando alguien de ustedes piense que es el destituido y que no tiene parte, ni tiene suerte, ni tiene lugar, ni tiene herencia, ni en su familia consanguínea, ni en ninguna otra parte del mundo, debes mirar al cielo, porque el Dios viviente, el Dios que dio su vida misma, su sangre, su sacrificio, no lo hizo en vano. Te dio un valor y te ha colocado como miembro de su familia. Ahora, no la familia consanguínea, ciertamente, pero mejor que eso, la familia de la fe. Ahora, si tienes la familia consanguínea, que es tan precioso, excelente, busca la manera, inclúyete en la familia consanguínea. Si no te quieren, si de alguna forma no estás en sus planes, también la Biblia dice en el salmista David, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27 es especial para eso. Dice que Dios nos recogerá, y si una parte familiar consanguínea ya no aprecia tu vida, el Señor dice que nunca te despreciará. El verso 19 es especial y a la letra dice así, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y de los santos, y esto me gusta, y miembros de la familia de Dios. Ya no eres una parte extraña, ya no eres extranjero. Un extranjero no deja de ser parte de una sociedad, no deja de ser alguien que pertenece a la raza humana, pero no tiene todos los deberes, responsabilidades y privilegios que una familia o un ciudadano tiene. Bueno, Dios nos ha hecho miembros, ciudadanos, nos ha hecho participantes de esa herencia celestial como miembros. Eso habla acerca de que la liga de fe, del espíritu, del pensamiento, de la salvación, está tan fuertemente que somos uno mismo. Así que tú puedes llegar a ser ese miembro de la familia de la fe. Yo invito esta tarde o este día para muchos o noche para otros a que reconozcan, y quiero sellar con esta última parte. ¿Recuerdan ustedes cuando el hijo pródigo, después de teniendo toda una fabulosa familia, y lo que muchos desearíamos en un momento dado, era adinerada? El padre tenía una hacienda, tenía muchos siervos, tenía mucha riqueza, pero un día la locura se le metió en el alma, en el corazón al hijo menor, y dijo, padre, antes que yo muera quiero que me des toda la herencia, y ya me voy de esta casa. Recibir la herencia no significa salir de la casa, significa estar en la familia, significa vivir en ella, compartir con ella. A este hijo se le metió esa locura en el alma, salió de la casa después de un largo tiempo, se dio cuenta que nadie le apreciaba, que nadie le ayudaba, y un buen día levantó sus ojos al cielo y una pequeña luz en su mente y en su corazón le iluminó y dijo, tengo hambre, en la casa de mi papá hay muchos bienes, hay muchas cosas, iré y le diré, ya no quiero ser tu hijo, solo quiero estar en casa, quiero por lo menos estar cerca de una familia, quiero estar allí en lo que significa una familia, debajo de un techo, aunque ya no sea tu hijo, porque reconozco que he pecado contra ti, papá, y me he portado muy mal, te he deshonrado. Hazme como uno de tus jornaleros, hazme como uno de tus trabajadores, porque mejores están ellos que yo aquí alejado de ti. Pensando eso, tomó en acción, se puso a caminar en ruta de vuelta a su casa. Lo extraño es que su padre, después de muchos años de perdido el hijo, estaba parado todos los días por donde el hijo había salido, esperando que éste llegara.
¿Saben ustedes? Eso fue lo que Cristo hizo. Él está parado en el Calvario cada día, esperando que uno más, que usted venga y reconozca que sí tuvo herencia material, que sí tuvo una gran familia, que su corazón estuvo metido en muchos lugares, que su corazón se perdió. Él sabe que incluso usted tuvo muchas cosas, incluso buenas en la vida. Sin embargo, escuche bien, sin embargo, quizá no ha llegado a la paz absoluta que Cristo trae al corazón, donde esa paz no viene por riqueza material, sino la riqueza y la herencia de los santos en el cielo. Quiero que entiendas hoy que la vida maravillosa de Cristo te ha llamado. Este hijo, cuando él regresó, llamado como todos lo conocen, el hijo pródigo, el padre estaba ahí, parado, abrió sus brazos y le dijo: hijo, quiero que vengas a mi casa. Cuando el hijo le dijo: yo quiero ser uno de tus jornaleros, el padre ni siquiera me parece haber oído esas palabras, ni siquiera esa petición. Solo vio encarnado a un montón de huesos, de ropa vieja, y le dijo: este es mi hijo. Lo renovó, lo restauró y lo puso adentro de la casa, de vuelta como su hijo, como si nada hubiera pasado. El hombre vivió bajo ese techo como una familia y fue concebido otra vez, restaurado, regenerado, con toda la riqueza en su casa de nuevo, otra vez. No es bueno que tú oigas todas las voces en el mundo. No es bueno que tú oigas todo lo que se oye afuera de tu casa. Oye a tu casa. De hecho, quiero hacer un paréntesis aquí. No es el tema. Pero en estos días donde toda la iglesia no ha tenido la oportunidad de reunirse y todos los creyentes están escuchando todo lo de afuera y todo el mundo emocionado está escuchando todo afuera, y puede que no sea nada malo, incluso hasta muy, muy bueno. Sin embargo, creyentes, no olviden que usted tiene su pastor, que usted tiene su iglesia, que usted debe el apoyo moral, económico, espiritual a su congregación. Y espero que al regreso vayan junto con los míos con más ganas para orar, para alabar, para oír la palabra. Y no sea decepcionante una situación que aparezca la mitad o menos que ellas al regreso de nueva cuenta a nuestras reuniones en las congregaciones. La gente, el pueblo, debe oír la voz de su pastor. Obvio, por supuesto, tenemos al gran pastor de pastores. Nuestro Dios es nuestro gran pastor, pero siempre ha colocado a un ser viviente, a un humano, para que se relacione contigo y ore por ti, llore y ore y descanse y ría contigo. Y a ese ministerio Dios le llamó pastor. Así que aprende a hacer eso. Igual que este hijo pródigo, igual que Jesús. Por eso, no oyendo todas las voces de bien que oímos fuera en el mundo, vengamos al Señor y hagámonos miembros de la familia. Y por otro lado, si alguien no está relacionado totalmente con la familia, es el momento de regresar. Doble su corazón, pida perdón, intégrese a la familia. Y le diré esto último: la familia es el ingrediente más misterioso de la historia de la creación de Dios, porque en la familia hay protección, hay sanidad, hay crecimiento, hay disciplina, hay amor, hay provisión, hay cuidado, hay todo. Ese ingrediente, incluso cuando alguien muere de la familia, no hay mejor cosa que todos duerman, vivan, coman juntos, porque la familia juntos se fortalecen. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Somos miembros de su familia. Vengan a esa familia. Si tú estás alejado del Señor, ven al Señor. Espero que esta reflexión, esta palabra, conduzca tu corazón a reconocer a Dios como tu Dios. Dios les bendiga.